La idea de hoy es compartir con ustedes algunas reflexiones. El título que pusimos es Decisiones en la tormenta, por las dos razones. Porque hay, no sé si se dieron cuenta, algún grado de tormenta, y porque nosotros somos tomadores de decisiones, y lo que tenemos que hacer es transformar nuestras preocupaciones en las mejores decisiones posibles, que para eso somos empresarios. No estoy teniendo pase. Esto, estiro, puedo hablar cosas. Esto es como las preocupaciones. Me vas a acordar el cuento ese de la... Esto es para improvisar. El cuento ese de la madre que siempre se preocupaba con los hijos y los torturaba y los preocupaba. Y un día le dejan el mensaje en el contestador a la hija y le dice: anda preocupándote, después te explico. Bueno, esto es igual. Así que yo ahora les voy a explicar la parte de después te explico. La primera parte es vayan preocupándose. Nosotros, independientemente de lo que hagamos, aquellos que, yo en mi caso soy consultor, también administro una empresa familiar con 3 hermanas y un hermano, 3 cuñados, 18 sobrinos. Nunca está solo uno, ¿no? Con lo cual uno siempre está acompañado. Yo quiero muchísimo a mis hermanas, a veces algo menos a mis cuñados, pero esto es lo que somos nosotros. Somos tomadores de riesgos. Hay una relación de algún formato entre rentabilidad y riesgo. O sea, no existe ser empresario sin asumir algunos riesgos. Y no existe ser empresario sin tomar decisiones. Aún las que postergamos es una forma de tomar decisiones. Con lo cual, no le vamos a pedir a nadie, ni al Estado, ni a nadie que nos ayude. Esto es lo que decidimos muchos de nosotros ser tomadores de riesgos y tomadores de decisiones. Y esto ocurre en empresas de determinada escala, las 24 horas del día y toda la noche, ¿no? El contexto, presenta pronóstico de tormentas. Por si no queda claro en la foto, ustedes son el árbol, ¿sí? Esa es un poco la imagen. Y lo que vamos a ver es que claramente hay pronóstico de tormentas, no todas son malas, o sea, uno cuando tiene problemas siempre quiere agarrarse a algunas cosas buenas, algunas expectativas, yo creo que hay, y vamos a ir desarrollándolo. Entonces voy a ir hablando de distintos contextos en los cuales nosotros, de alguna forma, ordenada o desordenada, nos llegan las ideas y como empresarios tomamos decisiones. Primer tema es, estamos en el negocio de producir alimentos. ¿Cómo es ese contexto? Argentina claramente se le ofrece del otro lado un mundo para alimentar, un mundo formado por 7.200 millones de personas y dicen que en el 2050 vamos a ser 9.000 millones de personas. Todos queriendo comer. ¿Qué producimos nosotros? Alimentos. Dentro de eso, todo lo que tiene que ver con agroquímicos, aplicación de tecnología, etcétera, daría hoy para producir alimento para algo más de 6.000. Me faltan 1.000, pero debe haber algo, y obviamente lo que hay es hambre en el mundo todavía, tema de distribución muchas veces. Y además tenemos un continente como es el continente europeo presionando mucho hacia lo verde, hacia lo orgánico, hacia lo natural, y hay modelos que muestran que si uno fuera eliminando biotecnología, reduciendo uso de agroquímicos, fertilizantes, etc., habría alimentos para 4.000, con lo cual lo que tendríamos es un bruto conflicto. Pero si uno lo mira, estamos en el negocio de producir alimentos, bocas hay. Vamos a la Argentina, nosotros estamos acá. ¿Qué es ser empresario en Argentina? Veamos el contexto institucional. A mí esto es algo que en particular me impactó mucho, independientemente de la persona. Creo que lo que ocurrió con esto es un síntoma en el cual uno, bajo este síntoma, también decide sembrar soja. O sea, en este contexto hacemos negocios, hacemos inversiones. En un contexto donde determinadas incertidumbres institucionales se traducen en algo, en una tasa de interés, en inflación, en menor niveles de inversión. El contexto institucional no es gratis para un clima de negocios. También tenemos un país dividido, muchas veces un país en el cual el largo plazo es diciembre, por el recambio presidencial, eso es el largo plazo. Un país que vamos a tener que hacer nosotros como ciudadanos, y por supuesto en nuestro rol de empresarios, mucho trabajo para tratar de tener un país algo más justo, algo más unido. Y tenemos este conflicto, que es otro conflicto que claramente afecta a lo que es el clima de negocios, y no estoy hablando políticamente, lo que estoy diciendo es, cuando uno muchas veces se dice, ¿cómo van a venir los inversores de afuera para...? ¿Y los de adentro, que somos nosotros? Entonces, cuando uno tiene un conflicto entre dos poderes, un poder judicial y un poder ejecutivo, que está muy puesto sobre la mesa, con grados de arbitrariedad llamativos, eso también es el contexto en el cual nosotros tenemos que tomar decisiones. El contexto político.
En principio, este es el calendario, ya pasaron el cierre de alianzas, nos quedan las PASO el 9 de agosto, nos quedan las elecciones nacionales en octubre, la segunda vuelta, si es que la hay, en noviembre, y en diciembre tenemos recambio presidencial. Claramente, en un año político y de estas características, nosotros de vuelta tenemos que tomar decisiones. Siembro, no siembro, hago trigo, el que no hizo trigo porque no hizo, van a devaluar. En este contexto vamos a tomar decisiones. Entonces, yo particularmente creo que este es un año bastante de transición, donde muchas decisiones han sido postergadas. Esto es, hay empresas que están pasando momentos más complicados y que han postergado cualquier decisión para ver qué pasa. Probablemente el próximo presidente ya lo conocemos, las encuestas dicen que 2 de 3, pero digamos como sea, pareciera ser que ya lo conocemos, y uno se pregunta qué va a hacer cada uno si gana. Y en realidad, si uno agarra las declaraciones, si agarra, no sé, declaraciones de Macri, dice que siembren trigo, que lo van a sembrar sin retenciones y sin restricciones, y el sector es estratégico, lo agarra Massa, dice el sector es estratégico, puede generar los dólares. Hasta Scioli uno lo agarra y dice dos cosas, dice el sector es estratégico, el sector agropecuario, y cuando uno pregunta más y él no responde, él tiene una frase muy buena que es: la gente sabe interpretar mis silencios. ¡Apa! ¿No? ¿Sí? Yo siempre cuando escucho eso digo: decilo, Dani, decilo. A ver, uno puede interpretar silencios, pero necesitamos mensajes, y hay gran parte del sector político que todavía no transmite al sector agroalimentario un mensaje claro. Creo que se traduce en, primero, es que no saben bien qué es lo que va a ocurrir y por lo tanto se reservan un poco, y segundo, hay procesos de restricciones políticas de cosas que no se pueden decir. Pero claramente al presidente lo conocemos. Uno podría, por ahí hay un batacazo y sale otro, pero por este lado va a estar, y nosotros como ciudadanos, etcétera, tenemos una responsabilidad de quién sea el que llega, el que más nos guste, y en este caso el que más bien le haga al país y al sector agroalimentario. Seguimos viendo contexto macroeconómico. ¿Cómo está el contexto? Independientemente de quien gane, para el que viene se vienen distintos puntos. No les voy a mostrar números, sino que les voy a mostrar en forma desordenada conceptos, porque es como si vos llegaste a la presidencia, que hay que estar un poco loco para querer ser presidente, y te encontrás con un menú que incluye, por ejemplo, inflación, la real y la virtual, o sea, la del INDEC y la real, 15%, 28%, 30%, 25%. Somos de los 3 o 4 países del mundo con más alta inflación real, y además, y la oficial también. Lo que tenemos es una restricción para exportar, restricción para importar, ROEs de JAI, etcétera, que limitan y restan precio a lo que nosotros producimos. Tenemos claramente un atraso cambiario. Esto es objetivo. Ya el año pasado estaba atrasado, lo que tenemos ahora es 12 meses más de atraso. Eso resta competitividad. Fondos buitres, deudas, etcétera. El desendeudamiento que ahora no es tal, digamos, ya en el año se ha tomado bastante. En algún momento hay que negociar con la gente de afuera, y eso lo va a tener que hacer probablemente el próximo presidente. El cepo al dólar que se puso después de las últimas elecciones, que ha restringido mucho los negocios, lo que ha generado es una doble tipo de cambio entre el dólar oficial y el dólar blue. Un déficit fiscal que ya llegó al 30 de junio, es superior a todo el déficit previsto para el 2015. Hay una altísima presión fiscal del 37% del producto, y para los que trabajan en blanco del 50% del producto. Independientemente de eso, sepan que es muy alto, y gran parte de esa recaudación se hace con impuestos distorsivos, como impuesto al cheque o retenciones. Pobreza y desocupación, un discurso oficial que dice que la pobreza está abajo del 5% y la UCA dice que es del 28%. Es como muy burdo, digamos, la diferencia. Uno no sabe dónde está. Claramente, con recorrer un poco la Argentina, lo que recorremos, sabemos que, no sé, olfativamente en el 5 no está, no sé si está en el 28, pero... Y desocupación, que el INDEC mide el 7%, que es una cosa rara porque mide el 7%, pero cada vez hay menos gente buscando trabajo, con lo cual es raro, hay menos desocupación, pero hay menos ocupación también. Falta de rentabilidad en empresas, por lo menos las que yo recorro, economías regionales. Uno puede ir a buscar peras y manzanas, puede ir a buscar vino, puede ir a buscar trigo, puede ir a buscar maíz en Charata o en Gancedo. Hay falta de rentabilidad global en las empresas. Tenemos atrasos con los importadores, más de 5.000 millones de dólares de cosas que no están entrando porque no se les dan los dólares. Tenemos reservas del Banco Central que están alrededor de 33.000, pero si uno las depura de China y de todo depósito, etcétera, quedan 14 o 15.000. En definitiva, el presidente que llegue se va a encontrar con un clima para inversión, por lo menos con este menú arriba de la mesa. Y decir, bueno, ¿por dónde arranco? Cada uno arrancará en función de su mirada y de su ideología y de su capacidad por distintos puntos. Ahora, esto está abajo de la alfombra,
el que llegue va a tener que levantar la alfombra y decidir por dónde arranca. Bueno, hasta aquí las buenas noticias. Sigamos. El contexto sectorial. ¿Nosotros qué somos? Nosotros somos conocimiento de organización. Nuestras empresas, básicamente lo que tienen es know-how, sabemos cosas y nos organizamos para llevar adelante la empresa y los negocios. Y a partir de eso nos relacionamos con la tierra, decimos la alquilamos, es propia, la ponen como riesgo, con los insumos, o porque los compramos, o porque nos prestan, o porque logramos que los inviertan, con el dinero, porque es propio, porque es de inversores, porque es bancario, porque es dinero comercial, con los servicios, los fletes, los ingenieros agrónomos, los contratistas, y con los compradores. Esta pelota de rugby, que incluye ahí adentro, muchas veces no es vista, pero sí lo es, como una cadena, es como una cadena de valor. Somos aliados adentro de eso. Por supuesto, afuera de eso está el mundo, el gobierno de turno, que lo que hace es estimula o desestimula lo que ocurre ahí adentro. Ahora, muchas veces los que estamos adentro de ese óvalo, en lugar de sentirnos como aliados, donde que a uno le vaya mal implica que a la larga a otro le va a ir mal, nos sentimos como en una balsa en la cual no hay lugar para todos. Entonces decimos, bueno, mirá, te tocó, si vos sembrás y bueno, vos querés alquilar, bueno, hoy perdés renta, no, hoy estamos en crisis, bajemos los salarios o despidamos gente, no paguemos las cuentas. El dueño de campo que alquilaba el campo en 11 quintales, hoy lo estamos tirando al agua diciéndole, entonces, en lugar de construir una balsa mejor, arreglar los agujeros, tapar, generalmente terminamos comportándonos donde asumimos que tiene que haber un perdedor. Cuando hay un perdedor en el corto, lo que queda es la sangre en el ojo y vamos y vuelta. Está claro que, por ejemplo, este año el negocio ha dado rentas muy complicadas, promete rentas complicadas. Aquellos que alquilan campo, que son tomadores de campo, están haciendo ofertas que eran impensadas. Y una familia del otro lado que tiene un campo que lo alquilaba y con eso mandaba a los chicos al cole, alguna vacación, alguna cosa, dice, ¿cómo que ganaba 100 y la oferta es 20? Bueno, al agua. Entonces, me parece, y en eso creo que el movimiento CREA hace muchas cosas tratando de mejorar la balsa, dando los mensajes, pero como decisión empresaria nosotros este año tenemos que decidir. Entonces, algunos deciden sostener los equipos, otros deciden no pagar las cuentas, otros deciden echar gente, otros deciden invertir igual. Bueno, nosotros estamos en ese rol. No nos podemos escapar de tomar decisiones en ese contexto. Bajemos aún más, vamos a nosotros. ¿Cómo están las empresas y los negocios? Primer salvedad, empresa no es sinónimo de negocio. Las empresas hacen negocios, pero no son sus negocios. Ustedes no son su soja, su vaca, su leche, su trigo. Ustedes hacen esas cosas, nosotros hacemos esas cosas. Lo que tenemos que ver es que las empresas son algo más que sus negocios. Las empresas son esto, son sus valores, su gente, sus líderes, sus redes de confianza, sus activos, sus pasivos, sus talentos. ¿Y esto por qué lo aclaro? Porque a veces existe esta confusión. Entonces la pregunta hoy es, ¿estamos en crisis? ¿Y quiénes están en crisis? ¿Las empresas o los negocios? Mi impresión es que, de los que yo recorro por lo menos, casi el 100% de los negocios están en crisis. En mi experiencia, no el 100% de las empresas está en crisis. O porque han sido más competitivas, o porque tienen más escala, o porque han sido más profesionales. Claramente la están pasando peor, porque cuando tus negocios están en crisis, no te es indiferente. Pero me parece que hay que tener una mirada propia de decir, a ver, en este mismo escenario de negocios en crisis, no todas las empresas están con el mismo nivel de crisis. Entonces, nosotros tenemos algo que ver en esto. Si hay algo que este gobierno nos ha dado, es una enorme coartada para decir, ¿y qué querés con esta presidenta? ¿Y qué querés? Entonces, nosotros tenemos que tener una doble mirada. Entonces, cuando uno dice que parte del problema es de uno, la pregunta es, ¿la empresa es competitiva? ¿Mi empresa es competitiva para este escenario? Yo tengo un listado que les voy a mostrar ahora y lo que les pido es que cuando yo lo muestre piensen en sus propias empresas. Nosotros los que a veces damos charlas, tenemos la oportunidad de dejar alguna idea picando. Esta es una que yo quiero dejar picando, ¿sí? Uno no puede traccionar sobre las empresas porque lo que está haciendo es estimulando que ustedes piensen. Entonces, yo lo que digo es, una empresa es competitiva cuando tiene objetivos claros y compartidos. Esto es, no es que lo sabe el dueño o no sabe dónde va, sabe y el equipo sabe a dónde va. Con roles y niveles de organización bien definidos. La gente sabe lo que tiene que hacer, sabe a quién reporta y sabe hacerlo y lo hace.
Gente que trabaja a gusto. Este es un intangible, pero claramente hay empresas que es un placer trabajar. Es gente que tiene el plus de la camiseta. Es donde vos sos consultor, director o lo que fuera y ves que hay un plus que no se da en otros lugares. Con escala suficiente. Y acá no digo si es grande, chico, 50, 1000, 500. Lo que digo es, la escala es uno de los factores de competitividad. No es el único. Y la escala no solo se mide en superficie, se puede medir en facturación, se puede medir en resultados. Pero claramente la escala es un factor. Con buena generación de información. Yo las cosas que hago, genero información, analizo información. ¿Para qué? Para tomar decisiones. Y cuando tomo decisiones, soy ágil en la toma de decisiones. No estamos meses frenados en tomar una decisión. La que haya que hacer, postergando, eso es una falta de competitividad. Con alta eficiencia operativa, somos buenos en el terreno. Lo que hacemos, lo hacemos bien. Con actitud de innovación. Esto no quiere decir inventar pajaritos de colores, pero quiere decir es tener una actitud a pensar que las empresas son algo más que una inercia de repetir en forma anual procesos que se vienen repitiendo hace 2 generaciones. O sea, tenemos que tener una actitud de pensar y creo que las crisis a veces ayudan a eso. Bien relacionadas con su comunidad. Creo que estar con lo que pasó en el 2008, creo que estar relacionado bien con la comunidad, comprometido con la comunidad en la cual uno se desenvuelve es un factor de competitividad. Y el último factor es que es ganar dinero, que es una consecuencia. ¿Se puede ser competitivo y perder dinero? Pregunta. ¿No? La respuesta es que sí, esto es capitalismo, se puede ganar y perder, te podés fundir, o sea, te podés convocar, pasan cosas. Lo que no podés hacer es cada 10 años, perdés 1 o 2, digamos, si perdés 9, tenés un problema. Entonces, ¿por qué me das cuenta? Yo tengo empresas que este año pierden plata, pero no van a salir, porque tienen determinado nivel de competitividad que hace que puedan pasar el chubasco, y hay otras que no lo pueden hacer. Entonces, lo que les pido es, cuando vos sacás de dinero las otras 9, si vos no calificás bien en 6 o 7 de esas, tenés un problema de competitividad. Nosotros en las empresas hacemos una escala de 1 a 5, de 1 a 10, y una vez por año es como tomarte la temperatura. Es subjetivo, pero esto es una forma de ayudar, incluso en algunas reuniones crea, decir, ¿cómo está la competitividad? Porque si no, ponemos siempre el problema afuera. ¿Y qué se necesita para gestionar una empresa? Se necesitan 4 cosas. Personas idóneas, necesitamos talento. La verdad que necesitamos talento. Empresas que tienen talentos adentro son mejores que aquellas que no lo son. Necesitamos confianza, ya sea en la familia, ya sea en el equipo de trabajo. O sea, confiamos, sabemos que el otro va a dar lo mejor de sí mismo y que no va a estar escondiendo cosas en función solo de un beneficio personal. Con una alta capacidad de diálogo y con buenos espacios de comunicación. No es de camioneta a camioneta, de vidrio a vidrio. Espacios formales de comunicación. Que en empresas medianas o pequeñas a veces vos tenés que hacer todo, de llevar la galleta al tractorista hasta tomar el crédito o marcar la estrategia. Bueno, cuando uno es poco equipo, tiene que buscar espacios formales, no sé, los lunes a la mañana hablamos de estrategia, o los lunes de cada 6 meses, pero en algún momento hay que buscar esos espacios formales donde la comunicación sea ordenada y genere frutos, y no solamente sea una comunicación informal. Y el último punto es tener personas que mantengan la actitud aún cuando la coyuntura los golpea. Que esto es difícil de definir, y yo busqué una foto que es esta, que es decir, vos podés estar un poco desplumado, ¿viste? Pero el tipo va al banco como si fuera Gardel, ¿viste? Tiene un patrimonio, lo único que tenés son deuda, 30 hectáreas de campo, es decir, bueno, esto en las crisis te hace más competitivo, ¿sí? Es complicado tener un equipo y llegás y el dueño a la mañana dice, no, ¿cómo estás? Bien, bien. Entonces, hay como una, hasta gestual, que uno tiene que tratar de transmitir actitud. Podés tenerla o no tenerla. Si no la tenés, sos menos competitivo. Y cuando uno es un equipo, está claro que en algunos momentos hay gente que baja los brazos. Bueno, debería estar el otro para sostener e ir haciendo carreras de postas. Si no es competitiva mi empresa, que puede ser, por X razón no soy competitivo, se puede cambiar. En un curso que hice en el IAE me mostraron una fórmula para cambiar. Los ingenieros nos dicen una fórmula, ¿viste? Como te pusieron una foto de Sharon Stone. Bueno, la fórmula del cambio es I por B por P. Multiplica. Si uno de los 3 factores es 0, el cambio es 0. Tómelo desde un ingeniero. ¿Qué es la I? Insatisfacción. Hay algo que no está bien. Si sigo así me voy a fundir. No estoy durmiendo nunca en casa. Llego a casa y los chicos ni me saludan. O sea, está mal. Hay algo que está mal, hay que cambiar. Es un driver o una cosa que uno muchas veces tiene y se queda como revuelto en la insatisfacción. Para que haya cambio tiene que haber un segundo componente, que es la visión. Ok, no estoy bien como estoy. ¿Qué quiero? ¿Qué quiero? Que parece fácil. La verdad que uno se pasa la vida tratando de entender qué quiero, pero es, ¿qué quiero? Entiendo que quiero cambiar.
Estoy insatisfecho por esto, por esto y por esto. Diagnostico. ¿Qué quiero? Y el tercer punto, ¿cuál es? El proceso para avanzar, hacerlo. Muchas veces nosotros pasamos de la insatisfacción a la acción. Estoy insatisfecho, no hago trigo. Eso es, no cambié la estrategia, es principio de acción y reacción. Entonces, lo que hay que hacer un esfuerzo, y esto como país a veces nos pasa, como argentinos, esta insatisfacción permanente, sin una mirada de país, y lo que hacemos son acciones, devaluamos, qué sé yo, hacemos fútbol para todos, lo que quieran es una reacción, pero no definimos una estrategia como país. Ahora, esto que le criticamos muchas veces a nuestro propio país, al cual todos queremos, pero criticamos, veamos qué pasa en casa, en nuestras propias empresas. Entonces, aquellos de ustedes que estén insatisfechos, sepan que si no definen qué quieren y no lo hacen, no va a haber cambio. ¿Sí? Lo que va a haber es quedarnos revolviéndonos ahí con un poco más de úlcera. Está bien, yo no lo critico, lo que estoy tratando, a mí me ayudó esto para entender que el solo deseo de querer cambiar no alcanza. Entonces me parece que uno tiene que, cuando vuelvan a su casa, decir, ok, ¿en qué punto estoy? Cuando a uno le cuestan los cambios, y a veces estos son cambios personales en la familia o en el estilo de vida, tiene que ver con que yo no defino, no solo que no hago las cosas, sino que no defino en forma estratégica qué quiero hacer. Sigamos bajando. ¿Qué pasó con la gestión que pasó con el negocio agrícola? Claramente se desmoronaron los precios, tomamos créditos caros en pesos esperando una devaluación y terminamos pagando tasas de narcotráfico, 30% en pesos, 10% de devaluación, 20% en dólares de tasa. Olvídate, o sea, no hay nada que te dé eso. Por supuesto, si era un poquito de descubierto no pasa nada, pero si es el 30, el 40 o el 50%, y en el censo que hicieron de la zona es alrededor del 40% en los planteos agrícolas, esto es capital, deuda sobre capital de trabajo, quiere decir que casi la mitad del capital de trabajo es prestado, la tasa tiene mucho que decir ahí. Y la verdad es que nos equivocamos. Entonces la pregunta que le decíamos en las empresas ahora es, ok, este año de vuelta, ¿qué hacemos? ¿Tomamos tasa del 30% en pesos o del 8% en dólares? Vamos a hacer el ejercicio. ¿Quién tomaría tasa? Supongamos que alguno de ustedes tenga deuda, probablemente en la sala no haya, pero supongamos que hay. ¿Quién prefiere tomar 30% en pesos en lugar de 8% en dólares? Levanten la mano. Esto no estaba pensado, a ver si contestan. ¿Sí? ¿Quién prefiere tomar 8% en dólares? El presidente de la CREA, estamos muertos. A ver, o no tienen deudas o no entendieron la pregunta, pero vamos a hacer de cuenta que la entendieron. ¿Qué estamos haciendo en general? Diciendo, ya nos enfocaron el año pasado. Este señor que está acá arriba, el año pasado en esta época dijo, ¿quién se imagina que el año que viene, en julio, el dólar va a valer 9 pesos? ¿Cuánto vale? 9 pesos. Ya. Ahora, ¿quién se imagina que el año que viene va a valer 9 pesos o 10 pesos en julio? Poca gente. Con lo cual, lo que vamos a hacer es repetir el mismo error. Estamos tomando tasa del 20, el 25, el 19, etc. En pesos. Por supuesto, doblás la apuesta. Te puede salir mal y salir despedido por la curva. Piénsenlo. En general hubo rindis más altos que lo presupuestado. Eso en muchas zonas funcionó como un airbag. El auto tiene destrucción total, pero vos saliste caminando. En las zonas que no ocurrió eso, 5 o 10% bajo, y hay varias zonas en provincia de Buenos Aires, en el norte, parte de Chaco, parte de Santiago, el airbag no se activó. O sea, además de destrucción total, el airbag no se activó. En esta zona, lo que todavía estás entendiendo es, ¿cómo con este cosechón no llego a noviembre con el presupuesto? Bueno, estas son las cosas que estamos sufriendo. Hay resultados económicos negativos, son muy bajos, falta de liquidez, estoy harto, ya estamos todos secos. Este congreso traté de cobrarlo antes, por las dudas, no pude. Donde lo que haces es sacar los carilina, viste, llorar cuando están todos secos. Bueno, los presupuestos 15 y 16 no cierran, cosa que es raro. Generalmente cuando vos venís de un año de crisis al año siguiente, el Excel te promete algo. Terminaste mal, haces el Excel y decís, no puede ser. Bueno, la inflación sigue haciendo aumentar los costos y hay cansancio, confusión y enojo, y todos tenemos claro que la psicología, la emocionalidad, claramente no solo el dinero, influye en la toma de decisiones. Cuando uno está confundido o enojado, toma cierto tipo de decisiones, a veces buenas, a veces malas, pero distintas. Hay un libro de Martín Tetaz que se llama Psychonomics, que explica cómo la psicología muchas veces determina la economía, no solamente el margen bruto o la renta. Entonces hay todo un proceso en el cual cuando uno está, lo que tiene que hacer es buscar espacios para decir, paremos la pelota.
¿Qué dijeron los asesores de CREA Región Centro, que están trabajando en esto, y dijeron, a ver, más o menos, ¿qué pasó con la agricultura en la zona? Re optimista. La zona como tal, agrícola, perdió un 4% de renta, $29 por hectárea negativo, con esa rotación de trigo-soja, trigo-maíz el 17%, maíz el 12% y soja de primera el 40% de la superficie. Antes de intereses y retiros. Esto es, mis hermanas no se llevaron plata, algo que es impensable, ¿sí? O mis cuñados no se la llevaron. En definitiva, tenemos un año que fue 4, yo tengo empresas que dieron menos 10, hablamos con empresas con arrendamiento, 100% considerando arrendamiento, empresas que perdieron el 10, el 12, hasta el 20. Alguna que empató, pero diría que es la menos. ¿Qué pasó con el negocio tambero? También con fuente de los asesores. Hubo los 4 cuartiles clásicos, o sea, ¿cómo le fue al tambo? ¿Qué sé yo? El cuartil inferior tuvo el 5 de renta en pesos y el superior el 26. No sé, cada uno ubíquese. Pero cuando hablamos de competitividad, yo no sé si será por tipo de suelo, por management o por lo que sea, es alguien que dijo yo gané el 5 y alguien dijo yo gané el 26 y 2 estructuras en el medio. Entonces, claramente, si yo tengo recursos similares y mi renta es 20 puntos distinta, puedo echarle la culpa a Cristina o a quien sea, pero probablemente yo tengo que revisar mis factores de competitividad. Entonces, la pregunta es, ¿con qué cara miramos al futuro? ¿Somos tomadores de decisiones? Nosotros siempre miramos para adelante. Hacemos gestión, hacemos diagnóstico, hacemos autopsia, se murió de esto, que bueno. ¿Qué decisiones miramos para adelante? Entonces uno puede tener 4 miradas. Una mirada pesimista, medio optimista u optimista. Yo voy a mostrar 4 escenarios y después de eso, y le pido que un poquito de onda, levanten la mano, me digan con qué escenarios se identifican para la campaña 15-16. Estos que estamos encarando ahora. ¿Qué es un escenario pesimista? Se renueva la pelea campo-gobierno, hay un desdoblamiento o un atraso del tipo de cambio, cierre parcial o total de exportaciones, desaparece el crédito, aumenta la presión fiscal, inflación alta y descontrolada, baja el precio y el clima te muestra excesos. ¡Pum! Un tiro en el pie, bien. Un garrón. Medio pesimista. Hay pocos cambios políticos hacia el agro, no aumenta la presión fiscal pero no baja, exportaciones con restricciones, más o menos como ahora, crédito escaso, algo caro, los precios más o menos los que estamos viendo hoy, inflación alta pero bajo control y el clima más o menos te acompaña. Medio optimista. La oposición impone, campaña 15-6, la oposición impone cambios en las políticas hacia el agro. Hay una apertura de exportaciones, baja selectiva de retenciones, mejora el tipo de cambio, los precios suben, el clima te ayuda por buenos rindes, hay crédito abundante y accesible y la inflación controlada en términos argentinos y bajando. Te tomás algo a la tarde, ¿sí? Un whiskycito, algo y decís, optimista. Se define el campo como sector estratégico. Hay apertura total y sin restricción de exportaciones, tipo de cambio alto, mucho crédito, bajan las tasas, sin retenciones ni impuestos distorsivos, los precios suben y el clima... ¿Qué me importa el clima? ¿Qué me importa el clima? La fiesta ya está completa, si además tengo el airbag, bienvenido. Entonces, si entendieron la pregunta, es campaña 15-16. ¿Quiénes tienen una mirada en un extremo muy pesimista? Bien. En el otro extremo, muy optimista. Bien. Ya. El médico que se retire de la sala, porque esto por ahí se da. Por cualquiera de los dos extremos. ¿Quiénes tienen una mirada para la campaña que viene medio pesimista? Por favor, levanten la mano. Levanten la mano. 50, 60 de la sala. Gracias. ¿Quiénes tienen una mirada medio optimista? Por mitades. Siempre hay 10% de no sabe, no contesta. Yo siempre digo que en las zonas que hay vacas, digo, y deben ser criadores, ¿viste? Que los criadores nunca entienden nada. Bueno, yo soy criador, lo aclaro por la duda. Hasta tengo amigos veterinarios, una cosa. Es interesante. A ver, ahora les completo la idea. Les mantengo la pregunta, pero les cambio el horizonte de plazo. ¿Quiénes tienen una mirada medio optimista si posicionan su empresa y se visualizan en el año 2018? ¿Quiénes tienen una mirada medio optimista? Por favor, levanten la mano. Ok, bajen. ¿Alguno tiene una mirada medio pesimista? Hay pastillas, vamos, hay cosas. A ver, esto que acaba de pasar es lo que en realidad es más optimista que lo que me está pasando. En general lo que estoy recibiendo es un 80% pesimista en el corto, un 20% optimista y pesimista en el corto. Pesimista, optimista, perdón. Y cuando doy vuelta, se da vuelta la ecuación. Acá lo que tenemos es más o menos por mitades, 50 y 50. Lo cual no refleja este clima general de estamos todo mal. El 50% dice, acá hay sangre.
por ahí, Draculín chupa algo. Entonces, el concepto es, la estrategia tiene que estar alineada con mis expectativas. Lo que no tenemos que hacer es subirnos al carro de estamos todo mal, estamos todos bien. Lo vimos en el ejemplo de los tambos. No están todos mal ni están todos bien. Ahora, las decisiones que yo tome estomacalmente van a estar muy relacionadas con cómo son mis expectativas. Si yo veo todo mal, tomaré determinado tipo de decisiones. Si veo todo bien, tomaré otras decisiones. Entonces, primero esto es, cuando es más de un socio, ¿todos los socios ven lo mismo? O sea, mis hermanas, ¿ven lo mismo que yo? ¿Todos ahí ven la joven y la vieja? ¿Eh? ¿Alguien ve solo la joven? ¿Alguien ve solo la vieja? Son gustos. Esto lo mostramos en los talleres por ahí de defensa familiar, etc. Es cómo cuando estamos diciendo algo, voy a tirar esto porque es desesperante para aquellos que no lo ven, a ver si alguien le explica. Pero cuando uno hace un plan, una estrategia, y es más de uno, o sea, sos más que vos y tu espejo, lo que tenés que hacer, ustedes me están dando ni bola, pero bueno, lo que tenés que hacer es consensuar esos objetivos claros, compartirlos. La presentación va a estar disponible, la voy a dejar en la zona. A ver, muchachos, ¿sí? La joven mira para acá, una pluma, la frente, la nariz. La vieja, esta es la nariz, la boca, tiene un tapado. Bueno, no sirve para nada igual, pero lo pasamos bien. En definitiva, en función de cómo yo vea el escenario, más pesimista, más optimista, en definitiva armo una estrategia más defensiva o más ofensiva. ¿Qué es cada cosa? Una estrategia defensiva. Digo, pará, este año defiendo lo que tengo, me baso mucho en la caja, cuido lo financiero, minimizo las inversiones, achico o mantengo la escala, pero no crezco, fuerzo la rotación, más soja, sobre soja, fuerzo lo ambiental y mantengo foco en lo que sé hacer bien, no es momento de innovar. En definitiva, lo que es, pará, surfeamos la ola esperando que vengan tiempos mejores. Y el otro 50% de la sala dice, pará. Acá hay una oportunidad para crecer. Hay que ocupar esos espacios que está dejando la competencia. Hay créditos en pesos a 5 años, a tasa fija. ¿Por qué no hacer ahora? Si yo soy un tipo que en el 2018 tiene una mirada optimista, ¿por qué no hago ahora las cosas? Hago las inversiones. Priorizo la rotación agronómica. En muchos ambientes frágiles, hacer soja sobre maíz son 3 a 5 quintales más que hacer soja sobre soja. Con lo cual, yo tengo que saber que las decisiones de este año me van a impactar en la otra. Contrato gente que deja otras empresas o cuido mi equipo. Adopto en definitiva una estrategia de innovación preparando la empresa para tiempos mejores. Entonces, cuando ustedes se sienten frente a sí mismos o aquellos que somos asesores con las empresas, ¿cuál es la mirada? Pesimista, pesimista, corto, largo, pesimista, optimista, 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 delirante, delirante, también hay de esas, ¿no? Lo que vos tenés que hacer en función de eso es armar tu estrategia. Entonces, no hay que gastar, no hay que invertir, no gastar. Bueno, hay alguien que tiene otra mirada. Te puede salir bien o mal, capitalismo, te puede salir bien o mal, pero tenés que estar alineado, no podés dar un mensaje de... Yo tengo clientes con los cuales llegás, les cobro bastante caro, o trato por lo menos, les facturo caro, cobrar es otra cosa. Cuando te llegás y a las primeras 2 horas es como si estuvieras leyendo el diario. Garrón, sí, bueno. Entonces la estrategia, no sabés, me salieron unos campos que estamos alquilando, saqué un crédito en pesos y ¿para qué hablamos de lo otro? O al revés, ¿sí? Gente que ve el mundo bien, pero no sé. Entonces hay que buscar coherencia entre lo que creo y lo que decido. Adivinando el negocio en la 2015-2016. Esa es mi hermana. No es mi hermana. A ver, ¿de qué depende el negocio? De precio por rinde menos costo, P por Q menos C. ¿Qué escenario tenemos? Precios internacionales que no parecen muy motivantes, en algún momento van a corregir, no pareciera que en esta próxima campaña, pero acá no necesitas que corrijan $100, y para ahí son $20 o 30 para volver a descubrir rentabilidad. Pero el precio también está asociado al tipo de cambio, o sea, si lo que vamos a tener es una soja de $220, $230 y un dólar de 9, y mal te veo. Rindes, y estamos presupuestando algo menos de rindes que lo que tuvimos este año, estamos volviendo más a los rindes históricos para decir, che, y si no se activa el airbag, y los costos siguen subiendo, salvo los valores de arrendamiento. En general, los costos, si vos comparás, los costos directos suben, los costos de estructura suben, la tasa de interés sube, lo que no tenés tan alto son costos de arrendamiento. Pero en definitiva, cada uno tiene que armar su ecuación agrícola así. Entonces, cuando uno hace la agricultura 15-16, le pedí a los asesores de vuelta armaron un modelo. Yo lo que agarré es cosas de ese modelo y dije, a ver, en la línea medio pesimista, medio optimista, supongamos que yo tengo un trigo de $130, un maíz de 125, una soja de 226,
Esos rindes, que son un 10% menos que lo que figuraban de esta campaña, una rotación muy sojizada con 50% soja, con una quita de arrendamiento del 9%, o sea, bajó de 11 a 10 quintales, y gasto de estructura de $100 por hectárea, que antes eran 90. Y bueno, con ese plan que tengo, pierdo $80 por hectárea, un éxito, digamos, un éxito, 11%, sí, no hay cultivo que dé bien. Esta es una mirada, y puede ocurrir, ¿sí? Guarda con lo que pedís, ¿sí? Como decía Toussaint, ¿no? Puede fallar, por ahí se te da esto. Veamos un plan medio optimista. Supongamos que hay una baja de retenciones en trigo, de algo. Si las sacás todas es más que 160, pero pongamos 160. Supongamos que hay una baja de retenciones en maíz, $135, podría haber un poco más. El arrendamiento baja un 27%, o sea, vas a un arrendamiento de 11, pasás a 8, o alguna tabla o pisos de rinde, estamos siendo súper creativos. Y además tenés una devaluación creciente a partir de enero. O sea, con lo cual tus gastos directos van a estar más con un dólar de 9.50, tu gasto de estructura con un dólar intermedio y tu dólar venta de 12 pesos. Total, para soñar el Excel es gratis. Lo hice en pesos y por lo menos apareció renta arriba de la mesa. 22% en pesos. Hoy salió que los plazos fijos te van a pagar el 26%. O sea, es medio loco, ¿sí? Pero las empresas no se paran. Las empresas son inercialmente, no pueden deshacer sus equipos, salvo que yo tenga una mirada pesimista. Que lo que tengo que hacer es armar una salida. Con pocos abogados, con poca pelea, pagando pocos impuestos. Y eso es moralmente tan aceptable como seguir, yo no tengo problema en eso. Lo que quiero decir es que con que ocurran algunos factores externos, fíjense que muchos son externos, no son de nosotros, aparece algo que era negativo, por lo menos aparece la posibilidad de ganar dinero. Y aparece la posibilidad de ganar dinero mucho menos en soja que en aquellas cosas donde las gramíneas sean beneficiadas por quitas de retenciones y de ROEs, porque no es solo retenciones. Sí, hoy al trigo no es que le falta el 23% de retenciones, le falta el 40 y pico por ciento entre cupos y retenciones. Entonces, lo que era un mal negocio pasó a ser el mejor. Entonces, y nosotros tenemos que decidir. Y todo esto, ¿viste? Bueno, ahora tenés las PASO en octubre y muchas decisiones ya están jugadas. Te llaman para venderte maíz. Le decís, ¿viste? No sé, volvés a hacer maíz en tercera, ni siquiera de segunda, ¿viste? Vas a hacerlo allá. Bueno. ¿Qué pasó con el tambo? Usando también los asesores, acá no hice los modelos yo, los asesores plantean que para la 15-16 de vuelta puede haber cuartiles, o sea, puede haber rentas del 18 o del -1. ¿De qué depende? Están todos con el mismo precio. Depende de los modelos, más pastoril, más suplementado, menos suplementado, con determinada carga, con determinada productividad individual. Modelos en definitiva, pero muy basados en gente que conoce. Entonces, qué sé yo, en tambo, ¿soy pesimista o soy optimista? Díganme ustedes. En definitiva, hay factores externos que deben modificarse para tener alguna chance de tener renta positiva. O sea, si no pasa nada desde afuera, por más que le pongamos onda, la verdad que va a costar ganar plata. Hay que sostener productividad y cuidar la estructura de costos. Es un año para cuidar los costos, claramente, pero también para cuidar la productividad. Guarda con entrar en el círculo de pobreza es bajo tecnología para no gastar, como bajo tecnología rinde menos, como rinde menos tengo menos ingreso, como tengo menos ingreso gasto menos y entro en ese círculo que lo que hace es deprimirme, ya estoy comprándome la pala para el pozo que me voy a hacer dentro de 2 años. Y yo me digo, este año, si bien los pesos a todos nos cuesta, porque todos sabemos lo que son $100, pero si te dicen cuántos pesos son, pero hay que hacer este año ejercicios de hacer en pesos, ir y volver, medir de distintas formas, porque medir solo en dólares no alcanza para entender el escenario. No alcanza. Entonces va a haber que hacer combinaciones y un tema de expectativas. Aquel que quiere dejar un dólar de 9, los precios actuales, etcétera, tomará decisiones en función de eso y dirá, no importa, porque este es un año para pasarlo. Yo estoy mirando el 2018. Entonces aprieto los dientes, hablo con mi hermana y aguantamos. Definitiva, es cómo pensamos este año, con el estómago o con la cabeza. Y probablemente es un equilibrio, pero para mí es un año mucho más estomacal que cerebral. O sea, yo hago el Excel, lo corres, le pones onda, le sacas las retenciones, le pones devaluación, etcétera, pero al final, mi visión empresaria y con los empresarios que yo comparto es que decir, no sé, el año que viene, si la foto de hoy es la película, el año que viene tomamos una decisión de fondo. Ahora, es un año claramente de quiebre. Hay quiebres políticos, hay quiebres institucionales, hay quiebres de la macroeconomía. Entonces, uno a veces se pregunta es, si parte del escenario macro que yo muestro es tan malo, tan deprimente, ¿por qué va primero en las encuestas o las imágenes son positivas de los que gobiernan? Yo no lo sé, porque no soy sociólogo, pero mi ejemplo es el siguiente.
Yo vivo en una casa, me quedé sin trabajo, tengo poca plata, y consigo venderle mi casa a un señor, y ese señor me la alquila. Me paga, me la alquila y yo todos los meses le voy pagando el alquiler. ¿Qué piensan mi señor y mis hijos? De tipo Gardel. Tiene liquidez, vamos de vacaciones, cambiamos el auto, perdiste la casa. Bueno, mi sensación es que estamos perdiendo la casa. Ahora, tenemos un festival de liquidez con 7% del Producto Bruto en negativo de déficit fiscal. Entonces, hay algo ahí que se está cocinando que claramente eso es más que lo que había en el 2001. Y no digo que vamos a volver al 2001, pero hay indicadores que o escribimos los libros de economía de vuelta o algún correctivo, para usar un término que se usó en su momento, va a haber que hacer. Entonces, creo que los empresarios nunca decidimos solo con la cabeza, sino que el estómago, esa intuición, esa mirada estratégica, eso me parece que juega. Vamos terminando. Claramente, por lo que les dije al principio, para mí el contexto para un país como Argentina ofrece oportunidades para negocios de producir alimentos. Hay algo ahí, claramente hay algo y estamos ahí, nosotros no ensamblamos celulares en Tierra del Fuego, nosotros hacemos alimentos. El contexto interno te ofrece tantas incertidumbres que lo que tenés que evitar es que esos condicionamientos no te paralicen, pero te condiciona, pero tratar que no te paralice. La campaña 15-16 es una transición hacia, no sé hacia dónde, pero claramente es una transición. Yo soy de los que piensan que si uno mira todas las variables que tenemos hoy, precios deprimidos, atraso de tipo cambio, inflación, etc., y las proyecto un año, mi sensación es que el combo de eso, tenemos un 70%, esto es absolutamente subjetivo, un 70% de chances de que esto mejore y un 30% de que esto sea igual o empeore. Es una mirada. Yo posiciono mi empresa con ese escenario, o sea, no hago locuras, pero tengo una mirada de decir, mira, no parece muy sostenible. Ahora, esto no quiere decir, estas crisis no son gratis, se llevan empresas. Y eso es lo doloroso, no es solamente, bueno, pasemos el mal momento. Esto ya lo hemos vivido en otras crisis, se lleva muchas veces al más débil, al menos competitivo, al que no la supo ver. Entonces, tenemos que preparar las defensas también para un año complicado. Para usar cabeza y estómago, como decíamos antes, porque con las cuentas solas no alcanza, y será un año muy financiero. Hoy la caja está condicionando mucho las decisiones. Cada empresa va a tener que definir su estrategia en función de sus expectativas, pesimista, optimista o lo que fuere. Pero lo que tenemos que hacer es animarnos a cambiar algunas cosas, o sea, salir de los procesos inerciales. ¿Por qué? Porque si hicimos, ¿sabes qué? Mis mayores problemas están afuera. Cuando cambie este gobierno, tengo que esperar que cambie el contexto. Ahora, cuando me cambie a mí, le va a cambiar a todos. Con lo cual, el punto es que hay que ser competitivo hoy. Los factores de competitividad no pueden esperar a un cambio de gobierno. Hagamos dentro de lo que podamos lo mejor posible con nuestras empresas. Y el entorno después dirá, si te vino el tsunami climático, político, económico, bueno, pero vos te posicionaste con el auto sobre la ruta y en la dirección correcta. A los elefantes les cuesta mucho adaptarse y las cucarachas sobreviven a todo, ¿no? Esta zona está llena de cucarachas. O sea, hay que aprender a ser competitivos a pesar de. No hay mega empresas, por lo menos en general. O sea, es gente, son personas que han tenido una alta capacidad de adaptación. Tienen una cultura suena medio desagradable que te paguen y yo diga que son cucarachas, pero como concepto, me parece que lo que hay que entender es esa capacidad de adaptación. Alguien puede venir con el zapato y aplastó una. Bueno, te salen 3 o 4 más, digamos, ¿no? Ustedes saben que los empresarios convivimos con Cisnes Negros. Cisnes Negros es un libro que escribió un tipo llamado Nassim Taleb, que lo que dice es básicamente el concepto de cisne negro es lo inesperado, lo imprevisto y que tiene alto impacto en las empresas. O sea, lo que fue en su momento la aparición de Google, la caída de las Torres Gemelas, cosas que impactan y en general, cuando se habla, se asocia el concepto de cisne negro a malas noticias. La 2008-2009, cisne negro. ¿Se acuerdan? La caída de precios, los costos, y después la 125, todo eso. Ya, no puede pasarte todo junto. Bueno, eso fue un gran cisne negro. Ahora, nosotros como ciudadanos y como empresarios comprometidos con el sector, por ahí lo que podemos intentar es soñar con otro tipo de cisnes negros, y no solo soñar, sino actuar en esa línea. Cines tales como, ¿por qué no definimos a Argentina como un proveedor de alimentos para el mundo? Como una mirada estratégica de país. ¿Por qué no eliminamos los cupos de exportación? ¿Por qué no pensar que esto va a pasar? ¿Por qué no sacamos las trabas a la exportación y nos transformamos en un país normal? A la importación o a la exportación. ¿Por qué no pensamos que no va a haber impuestos distorsivos, quitamos retenciones y ponemos una presión fiscal adecuada para los negocios que tenemos? ¿Por qué no pensamos que va a haber capitales que van a querer entrar a este negocio? ¿Y por qué no pensamos que los empresarios pueden tener un reconocimiento social? Que no son tipos avaros que lo que quieren es gastarse la plata en Miami. O sea, ¿por qué no trabajamos en eso? Porque no es tan imposible pensar que esto, que hoy parece un cisne negro, que te quiten los cupos, la presión fiscal sea la correcta, haya un reconocimiento social desde la política y desde la sociedad, y ahí nosotros tenemos algo que hacer. Nosotros a veces no nos hemos comportado o no hemos comunicado, aún comportándonos,
qué significa ser empresario en la Argentina. Entonces, el reconocimiento social en las encuestas no califica bien. Y hay una frase recurrente que yo la uso, siempre la digo, bueno, este año la saco y siempre vuelve a aparecer, es que dice que invertir en la Argentina es como saltar la soga, ¿sí? Lo que hay que hacer es saber entrar y salir, pero mientras estás adentro lo único que puedes hacer es saltar. Con lo cual, aquellos de ustedes que están acá presentes y que decidan encarar esta campaña y las que siguen, lo que necesitamos es gente bien entrenada, gente que salte. Muchísimas gracias.